Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 209. Planes futuros y sorpresas. Mirando sus nuevas apariencias, un pensamiento vino a la mente de Charissa, lo que la llevó a enfocar su sentido de la visión hacia Aurus antes de preguntarle: Maestro, ahora que lo pienso, aún no nos ha dicho sus nombres. Al darse cuenta de su error, Aurus soltó una risita antes de responder a la declaración de Charissa, diciendo: Mi culpa, mi culpa. Ese pensamiento se me pasó por la cabeza, para ser honesto. Luego enfocó su sentido de la visión hacia los nuevos aliados que había convocado antes de decir: Adelante, preséntense a sus nuevos camaradas. Luego agregó poco después: Pero antes de eso, permítanme presentarles a sus nuevos camaradas antes de que continúen y se presenten. Wash. Manifestando un zarcillo de SP, Aurus se adelantó y apuntó el zarcillo hacia Charissa antes de decir: Este trozo de madera de aspecto curvilíneo cubierto de llamas es Charissa. Al igual que su apariencia, se especializa en el elemento fuego. No cualquier elemento fuego, maestro, sino el elemento llama Yin-Yang. Charissa dijo en respuesta a las palabras de Aurus antes de mirar a los tres nuevos aliados y decir: De todos modos, mi nombre completo es Charissa Flamerey. Si necesitas ayuda con cualquier cosa relacionada con las llamas, soy yo a quien debes preguntar. Justo cuando los tres nuevos aliados estaban a punto de responder a sus palabras, Aurus se adelantó y los interrumpió para que no lo hicieran, apuntando su zarcillo hacia Fenrir esta vez. Luego dijo: En cuanto a este lobo de aspecto real aquí, ese es Fenrir, el primer aliado en ser convocado por mí. Se especializa en el elemento viento, al igual que yo, tu maestro. En respuesta a las palabras de Aurus, Fenrir siguió adelante e irradió un aura de euforía leve mientras miraba a los tres nuevos aliados convocados por Aurus y dijo: Mi nombre completo es Fenrir Cepirón. Estoy muy contento de ser uno de tus camaradas de ahora en adelante. Después de que Fenrir terminó de hablar, Aurus soltó una risita mientras señalaba con su zarcillo hacia el par de flores con hierba en sus raíces. No mucho después, dijo: Ya que terminaron sus presentaciones, es hora de que ustedes tres se presenten. Por ahora, está bien si solo les dice sus nombres. Empecemos contigo primero, Al darse cuenta de que Aurus vaciló intencionalmente en la última parte de su declaración, el par de flores aprovechó esta oportunidad para continuar donde lo dejó, con una de las dos flores, cuyos pétalos eran de un color amarillo pastel, dijo: Mi nombre es Eu. Hasta ahora, todavía no tengo un apellido. No mucho después de que Eu terminara de hablar, la otra flor a su lado, cuyos pétalos eran de un color rojo pastel, continuó donde la dejó, pronunciando con una voz un poco tímida: En cuanto a mí, mi nombre es Foria, soy bastante tímido, pero haré mi mejor esfuerzo para proteger al maestro. Al escuchar cómo hablaban ahora Eu y Foria en comparación con su evolución anterior, Aurus no pudo evitar reflexionar sobre por qué hablaban con tanta fluidez en el nivel inanimado de grado B. Luego recordó que Charissa tuvo que evolucionar a grado A para al menos poder hablar con fluidez, y finalmente formó una conclusión plausible en su mente de que la razón por la que pueden hablar con fluidez tiene algo que ver con el hecho de que son dos aliados. En uno. Después de que Eu y Foria terminaron de hablar, Aurus apuntó su zarcillo hacia el guijarro un poco más grande en el medio y dijo: Por favor, preséntate a los demás. Está bien, dijo el guijarro de tamaño decente en respuesta a las palabras de Aurus, sorprendiéndolo un poco ya que no esperaba que el guijarro tuviera una voz un poco profunda. Luego continuó hablando, presentándose a los demás diciendo: Encantado de conocerlos a todos. Mi nombre es Terrence. Al igual que Eu y Foria a mi lado, todavía no tengo apellido. Luego dejó escapar una risa leve antes de continuar. Pero eso no significa que no haría todo lo posible para servir y proteger al maestro. Encantado de conocerte también, Terrence, Fenrir no pudo evitar decir en respuesta a la declaración de Terrence. Luego agregó: Tengo la sensación de que nos vamos a llevar bien. Yo también tengo la misma sensación, respondió Terrence antes de soltar otra risa leve. Luego le preguntó a Fenrir: ¿Está bien si te llamo Fenrir? Puedes llamarme como quieras, dijo Fenrir en respuesta a la pregunta de Terrence, soltando una risita poco después. Ejem. ¿No se están olvidando de alguien? Justo cuando los dos estaban a punto de continuar hablando entre ellos, una voz un poco altiva resonó en toda la habitación, lo que hizo que todos enfocaran su sentido de la visión hacia el que acababa de hablar. En respuesta a esto, Aurus dejó escapar un suspiro para sus adentros, preguntándose por qué este charco de agua tenía una personalidad tan única. Luego apuntó su zarcillo hacia él antes de decir:
Adelante, preséntate. Mi nombre es Mariella Glaciesta, dijo el charco de agua en respuesta a las palabras de Aurus. Luego continuó. A diferencia de estos dos seres inferiores a mi lado, puedo ofrecer una mayor protección al maestro. Por supuesto, una vez que alcance mi máxima evolución, estoy bastante seguro de que puedo ofrecer una mayor protección que el lobo y las llamas de allí. ¿Estás buscando una pelea o algo así? Charisa no pudo evitar preguntarle a Marielle, conjurando una bola de llamas que parpadeaba entre blanco y negro mientras agregaba. Si quieres pelear, te daré pelea, maldita vi. Detente, Charisa, interrumpió Aurus a Charisa mientras irradiaba toda la extensión de su aura, usando el zarcillo que había conjurado para disipar la bola de llamas que Charisa había manipulado. Mientras su aura estaba en pleno poder, luego la enfocó hacia Marielle y dijo. No veo nada de malo en tener un poco de competencia, ya que eso permitiría que todos se vuelvan más fuertes. Pero nunca subestimes a tus camaradas, ¿de acuerdo? Anuncios de Put Future. Con el aura de Aurus haciendo que Marielle se sintiera incómoda, infundió una sensación de miedo en Marielle, lo que la llevó a responder con un tartamudeo. Yo entiendo. No lo haré, nunca más. Mientras lo entiendas, respondió Aurus a las palabras de Marielle mientras dejaba escapar un breve suspiro, retrayendo su aura antes de mirar a los tres con un aura de euforía, un marcado contraste con el aura que estaba irradiando hace un tiempo. Luego dijo. Hagamos que ustedes tres evolucionen a grado X lo antes posible. No mucho después, volvió su atención hacia Teresa y le ordenó. Teresa, usa todos los puntos de experiencia que tengo para maximizar sus niveles. Además, haz que evolucionen a grado X lo más rápido posible. No hay necesidad de preguntarme si evolucionarlos o no. Como desee, maestro, Teresa respondió a la orden de Aurus, gesticulando con las manos mientras hilos de energía amarilla se manifestaban alrededor del cuerpo de Aurus antes de dirigirse hacia los cuerpos de los tres nuevos aliados que había convocado. Por supuesto, estos hilos de energía amarilla eran los puntos de experiencia no utilizados que tenía Aurus, pero en forma condensada, lo que les permitía maximizar sus niveles en un instante. Wash. 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 Unos segundos más tarde, sus cuerpos se habían convertido en bolas de luz, cambiando gradualmente en su estructura a medida que avanzaban hacia el nivel de inanimado de grado A. Sorprendentemente, mientras Aurus observaba su proceso de evolución, una voz familiar resonó en su mente. Hola, Auro. Dijo la voz en un tono alegre, lo que llevó a Aurus a responder a la voz con una risa leve, diciendo. ¿Qué pasa, Erlia? ¿Por qué me contactaste? Bueno, escuché de Orey lo que ibas a hacer, respondió Erlia a la pregunta de Aurus. Luego agregó. Escuché de él que vas a evolucionar pronto. Sí, respondió Aurus a su declaración con afirmación. Luego le dijo. Mientras me dirigía a la torre de la reclusión, también escuché de Orey que tú también ibas a evolucionar pronto. En respuesta a las palabras de Aurus, Erlia dejó escapar un suspiro antes de decir. Como se esperaba de él. De cualquier manera, me ahorra tiempo de explicar lo que voy a hacer. ¿A qué nivel de existencia vas a evolucionar? Aurus no pudo evitar preguntar después de escuchar las palabras de Erlia. No mucho después, Erlia respondió. El nivel animado, por supuesto. ¿Estás preparado para la tribulación de la existencia que vendrá mientras evolucionas? Aurus preguntó después de escuchar su respuesta, a lo que Erlia respondió. Por supuesto que lo soy. Aunque tendríamos que hacerlo lejos de la base de la alianza, ya que no quiero que la base se destruya como Celefaire ascendió al nivel animado. Eso es comprensible, respondió Aurus a sus palabras antes de preguntarle. ¿Pero quién es Celefaire? Él fue el primer miembro de la alianza en ascender al nivel de existencia animada, teniendo la rara especie de Magnus Fortress y en X grade inanimate. Debido a que él es una especie rara, su tribulación de la existencia fue mucho más destructiva de lo que pensábamos, destruyendo el 90% de la base de la alianza en ese momento, dijo Erlia en un tono ligeramente melancólico como si estuviera recordando. Al darse cuenta del tono ligeramente melancólico en sus palabras, Aurus no pudo evitar preguntarle. ¿No tuvo éxito? No, tuvo éxito, respondió Erlia a la pregunta de Aurus antes de agregar. Después de eso, se convirtió en un animado de rango 0 decentemente fuerte. Pero debido a lo que le había pasado a la base, tuve que echarlo. Ya veo, Aurus respondió a sus palabras poco después. Después de eso, se produjo un momento de silencio entre los dos, con Erlia finalmente rompiendo el silencio mientras dejaba escapar un suspiro y le preguntaba. El pasado es el pasado, sigamos adelante. ¿Cómo te fue en la herencia de comprensión Leaf? ¿Maximizaste tu velocidad de comprensión?
Como no esperaba recibir este tipo de preguntas, a Aurus le tomó un tiempo encontrar una respuesta. En el momento en que se le ocurrió uno, dejó escapar una pequeña risa antes de responder con un tono un poco confiado. Fue muy bien. No solo pude alcanzar el límite máximo de 30 veces, sino que también lo superé. ¿Eh? Al escuchar la respuesta de Aurus, Erlia no podía creer lo que estaba escuchando. En respuesta a sus palabras, ella le preguntó, ¿excediste el límite? ¿Por cuánto? Tengo una velocidad de comprensión 40 veces mayor que la normal en este momento, respondió Aurus a su pregunta, su tono gradualmente se volvió más seguro, y algo complaciente. ¿Quieres saber cómo lo hice? Antes de que Erlia pudiera decir que sí a la pregunta, Aurus siguió adelante y la respondió, dejando escapar una risa orgullosa en su mente cuando dijo, he absorbido la hoja de comprensión que viene después de trascender. ¿Qué? Erlia estaba completamente incrédula por lo que dijo Aurus. Aunque sabía que había grados más altos de hojas de comprensión después de trascender, no sabía que estos grados más altos también existían en la herencia de hojas de comprensión. Tomando una respiración profunda, Erlia se adelantó y le preguntó con un tono de curiosidad. ¿Puedes quizás decirme cuál es su nombre? Todo lo ve, respondió brevemente Aurus. Luego agregó. También sé el nombre del grado que viene después de Olsein, pero la herencia no lo tiene. Se llama Omnisciente. Todo lo ve, todo lo sabe, murmuró Erlia unas cuantas veces, tratando de memorizar estos nombres en su mente. Mientras guardaba estos recuerdos en su mente, una chispa de inspiración brilló en su mente, lo que la llevó a preguntarle a Aurus con un poco de entusiasmo. Oye, Aurus, ¿podrías, acompañarme a esa herencia y, conseguirme algunos de esos todos? ¿Ver hojas de comprensión? Bueno, al escuchar la solicitud de Erlia, Aurus no pudo evitar estar a favor de rechazarla ya que iba a evolucionar pronto. Con eso en mente, le preguntó, ¿vamos a ir ahora mismo? No tiene que ser ahora mismo, respondió Erlia a su pregunta antes de agregar. Podría ser después de tu evolución. Al ver que a Erlia no le importaba si era antes o después de su evolución, Aurus dejó escapar un suspiro de alivio antes de reflexionar sobre si la acompañaría o no. Aurus no tardó mucho en llegar a una conclusión cuando recordó que tenía la propiedad parcial de la herencia. Anuncios de Put Future. Soltando una pequeña risita, pronto dijo. Está bien, te acompañaré a la herencia después de que evolucione. Sin embargo, depende de tus habilidades obtener una hoja de comprensión que todo lo ve. No te preocupes, respondió Erlia a sus palabras antes de agregar. Creo que puedo conseguirlos después de lo que he pasado. Justo cuando Aurus estaba a punto de continuar su conversación con Erlia, Teresa miró a Aurus y dijo. Maestro, los tres aliados ahora han alcanzado el nivel inanimado de grado X. No solo eso, sino que también he llegado al máximo de sus niveles. Al escuchar esas palabras, Aurus no pudo evitar decirle a Erlia en tono de disculpa. Me disculpo, Erlia, pero parece que tengo que interrumpir nuestra conversación. Todavía tengo algunas cosas importantes que hacer. Guay. ¿Te estaba molestando? Erlia pronto respondió a las palabras de Aurus con una pregunta antes de continuar. No es necesario que respondas, entiendo que te estás preparando para tu evolución. Espero que evoluciones a una especie increíblemente grandiosa. Después de eso, la conexión entre los dos se cortó, poniendo fin a su conversación. En respuesta a eso, Aurus no pudo evitar dejar escapar un breve suspiro antes de murmurar. Después de que evolucione, probablemente debería hacer todo lo posible para conseguirle al menos una hoja de comprensión que todo lo ve. Supongo que es una disculpa decente por lo que acabo de hacer. De todos modos, es hora de mirar estos, ¡Wow! En el mismo instante en que Aurus enfocó su sentido de la visión hacia sus aliados recién evolucionados, se quedó sin palabras, muy sorprendido por lo diferentes que se veían de sus apariencias inanimadas de grado B. Euforia, que antes parecían dos flores con hierba en sus raíces, ahora parecían dos exquisitas esculturas hechas de enredaderas, apareciendo como dos hermosas mujeres en poses alegres con una flor roja y amarilla en la cabeza respectivamente. Al darse cuenta de que Aurus los estaba mirando, Eu y Foria se adelantaron y se presentaron, y Eu dijo, permítame presentarme correctamente esta vez, maestro. Mi nombre es Eu Lucerna. No mucho después de que Eu terminó de presentar, Foria siguió adelante y se presentó a sí misma también, hablando en un tono menos tímido. Comparto el mismo apellido que Eu, maestra. Foria Lucerna, a tu servicio. Me alegro de que ustedes dos me protejan, dijo Aurus en respuesta a sus palabras. Justo cuando estaba a punto de pasar a Terrence, un pensamiento apareció en su mente, lo que lo llevó a preguntarles a los dos.
Euforia. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa, maestro? Los dos preguntaron simultáneamente, a lo que Aurus respondió. ¿Pueden ustedes dos separarse y moverse en diferentes direcciones? Estallido. Acompañado por un estallido, los dos se separaron, moviéndose en direcciones opuestas antes de decir, ciertamente, podemos, maestro. Es bueno saberlo, dijo Aurus pronto en respuesta a sus palabras. Con su curiosidad ahora saciada, enfocó su sentido de la visión hacia Terrence. En el mismo instante en que dirigió su sentido de la visión hacia Terrence, Aurus no pudo evitar decir, eres muy guapo. Debe estar bromeando, maestro, dijo Terrence en respuesta al cumplido de Aurus. La apariencia actual de Terrence era un marcado contraste con su apariencia inanimada de grado B, siendo una escultura exquisita hecha de una fina pieza de piedra. Todas las áreas de su cuerpo fueron cinceladas a la perfección, con el área especial cubierta por un gran trozo de roca. Sin embargo, eso no ocultaba el aura de exquisitez que irradiaba. Permítame presentarme apropiadamente, maestro. Mi nombre es Terrence Castras, dijo Terrence poco después, a lo que Aurus respondió. Castras, un apellido bastante bueno. Gracias por el cumplido, maestro, dijo Terrence en respuesta a las palabras de Aurus. Después de eso, Aurus avanzó y enfocó su sentido de la visión hacia el aliado que había sufrido el mismo nivel de cambio drástico que Terrence, diciendo, eres bastante hermosa, Marielle. Eso es algo de esperar, maestra, dijo Marielle en respuesta a las palabras de Aurus antes de soltar una risita. Luego siguió adelante e hizo una reverencia, sorprendiendo a Aurus cuando se presentó y dijo, como sabes, mi nombre es Marielle Glaciesta. Pero en esta actual evolución mía, he obtenido el título de marquesa, despertando el gran linaje Glaciesta. Por favor salúdame de acuerdo a mi título, maestro. Aunque estaba bastante sorprendido de que Marielle hubiera obtenido un título, era algo de esperar por lo alto que era su calificación potencial. Lo que más sorprendió a Aurus fue el hecho de que podía moverse como un ser vivo. Teniendo en cuenta su apariencia actual, que era básicamente una forma humanoide pero hecha de agua con excelentes rasgos faciales, lo único que necesitaba era el color de piel correcto y probablemente encajaría con los animados. A mí me parece más una pseudoanimada que una inanimada, murmuró Aurus a Teresa antes de preguntarle. ¿Tiene algo con la línea de sangre de la que estaba hablando, Teresa? De hecho, ese es el caso, maestro, respondió Teresa a sus palabras antes de explicar. Todos los aliados que tienen un potencial de grado SSS y superior tienen líneas de sangre. Si tienes dos o más aliados que tienen el mismo linaje, se formará una resonancia entre los dos, creando un ataque de fusión que tiene un poder que supera los ataques de fusión normales. Ya veo, dijo Aurus después de repasar la explicación de Teresa en su cabeza varias veces. Luego siguió adelante y los miró a los tres como un todo antes de preguntarles. Euforia. Terrence. Marielle. ¿Tienes algún problema con que verifique tus habilidades de allí? En respuesta a su pregunta, los cuatro respondieron simultáneamente. No hay problema, maestro. Me alegra saberlo, se rió entre dientes Aurus mientras respondía a sus palabras. Luego miró a Teresa y ordenó. Teresa, abre sus habilidades de aliado. Ah, y también, abre las habilidades de aliado de Fenrir y Charissa también. Como desee, maestro, Teresa pronto actuó de acuerdo con la solicitud de Aurus cuando 5 pantallas de tamaño decente llenas hasta el borde con información aparecieron frente a su campo de visión poco después. Wash. Después de leer todas sus habilidades de allí, solo un pensamiento entró en la mente de Aurus mientras respiraba profundamente con asombro. ¡Santa mierda! Capítulo 210. ¿No estoy demasiado roto? Timbre. Cuando aparecieron 5 pantallas pequeñas pero ligeramente corpóreas frente al campo de visión de Aurus, no dudó en leer sus descripciones, así como los efectos que otorga cada una de sus habilidades de aliado. No pasó mucho tiempo para que un solo pensamiento consumiera la totalidad de la mente de Aurus, su mente en completa aprobación por este único pensamiento. Después de leer las 5 habilidades de allí, el pensamiento se había transformado en su forma vocal cuando Aurus murmuró. ¡Santa mierda! Wash. 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 Bendición del monarca lobo de la tempestad. La descripción se ha omitido para que el usuario pueda leer todas las habilidades solicitadas sin problemas. Defensa más 50%. Ataque y vitalidad más 150%. Obtenga acceso a la habilidad control de tempestad. Espíritu inquebrantable de la llama Yin Yang. La descripción se ha omitido para que el usuario pueda leer todas las habilidades solicitadas sin problemas. Ataque más 250%.
Obtén acceso a la habilidad manipulación suprema de la llama Yin Yang. Obtenga acceso a la habilidad dominio de llamas de Samsara. Bendición de las grandes hermanas de las flores. La descripción se ha omitido para que el usuario pueda leer todas las habilidades solicitadas sin problemas. Vitalidad más 250%. Obtenga acceso a la habilidad manipulación de luz intermedia. Todas las habilidades ahora tienen la capacidad de curar al usuario en función de un determinado porcentaje del daño infligido. Égida de la fortaleza mundana. La descripción se ha omitido para que el usuario pueda leer todas las habilidades solicitadas sin problemas. Defensa más 250%. Obtener acceso a la habilidad manipulación intermedia de la Tierra. Obtén acceso a la habilidad World Shifting. Marquesa de Frost. Gran bendición. Anuncios de Put Future. La descripción se ha omitido para que el usuario pueda leer todas las habilidades solicitadas sin problemas. Todas las estadísticas más 250%. Obtenga acceso a la habilidad Supreme Aqua Manipulation. Obtén acceso a la habilidad World of Shattered Frost. Después de murmurar esas palabras, cerró las 5 pantallas antes de enfocar su sentido de la visión hacia los 5 aliados que tenía, dejando escapar un suspiro de asombro y orgullo. Al escuchar este suspiro proveniente de su maestro, los 5 no pudieron evitar irradiar auras de leve confusión, y Terrence tomó la iniciativa de preguntarle: ¿Qué sucede, maestro? ¿Por qué suspiraste? Este es un suspiro de asombro, Terrence, respondió Aurus a la pregunta de Terrence antes de irradiar un aura de felicidad y euforía. Luego agregó: me quedé sin palabras después de ver tus habilidades de allí. Pensar que todos ustedes tienen un gran dominio sobre sus respectivos elementos. Ustedes realmente me dejan asombrado. En respuesta a las palabras de elogio de Aurus hacia ellos, algunos soltaron una risita, algunos irradiaron un aura de timidez, mientras que algunos respondieron a sus palabras, como Marielle, quien respondió: eso es de esperarse del aliados del maestro. No olvide que usted fue quien nos crió, maestra. Charissa no pudo evitar decir después de Marielle, un marcado contraste con la opinión de esta última. Nos diste todos tus puntos de experiencia para criarnos en lugar de concentrarte en tu propio poder. Cuando te vuelves más fuerte, yo también me vuelvo un poco más fuerte, así que no digas eso, dijo Aurus en respuesta a las palabras de Charissa con una risita, sintiendo internamente el cuidado en las palabras de Charissa. Justo cuando estaba a punto de pasar a la otra parte del tercer paso de su plan, un pensamiento brilló en su mente, lo que provocó que Aurus dejara escapar un sonido de A mientras enfocaba su sentido de la visión hacia Fenrir y Charissa por un momento. ¿A poco? Casi me olvido de maximizarlos a ustedes dos, dijo Aurus antes de agregar: déjame hacerlo ahora. Antes de que los dos pudieran siquiera responder a sus palabras, Aurus siguió adelante y miró a Teresa en su hombro izquierdo antes de ordenarle: usa todos mis puntos de experiencia no utilizados para maximizar los niveles de Fenrir y Charissa. Como desee, maestro. Teresa pronto respondió a las palabras de Aurus mientras gesticulaba con las manos, creando hebras amarillas de energía que iban hacia los cuerpos de Fenrir y Charissa, dejándolos sin posibilidad de hablar, al igual que Marielle y los demás. No podía hablar mientras estaban siendo infundidos con puntos de experiencia. Afortunadamente, sus niveles no tardaron mucho en llegar al máximo, solo unos segundos más o menos. Después de eso, Aurus pensó en la siguiente parte del tercer paso una vez más, solo para que otro pensamiento pasara por su mente con respecto a los nuevos aliados. Reflexionó sobre este pensamiento durante un rato mientras los 5 aliados conversaban entre sí para pasar el tiempo, y finalmente decidió seguir adelante con la idea mientras enfocaba su campo de visión hacia Marielle y los demás. Marielle, Terrence, Euforia, vengan aquí, dijo Aurus mientras se teletransportaba hacia un lado de la habitación en la que estaban, lo que provocó que los llamados se acercaran a Aurus. En cuanto a Fenrir y Charissa, se miraron por un momento, decidiendo si acercarse o no a su maestro también, finalmente decidiendo no acercarse ya que sabían que había una razón para que su maestro los llamara. ¿Cuál parece ser el problema, maestro? En el mismo instante en que los 4 habían llegado frente al Aurus teletransportado, tomó la iniciativa de iniciar la conversación, obteniendo una respuesta de Aurus poco después, diciendo: no hay problema. Solo quiero preguntarles a ustedes 4 si pueden moler todas sus habilidades al nivel trascendente. El nivel trascendente. Marielle no pudo evitar gritar en respuesta a las palabras de Aurus, atrayendo la atención de Fenrir y Charissa por un momento, antes de agregar: ¿no lleva mucho tiempo mejorar una habilidad hasta el nivel trascendente? ¿Y nos estás diciendo que pulamos todas nuestras habilidades al nivel trascendente? Maestro, debe estar bromeando, ¿verdad?
Ante sus palabras, Aurus dejó escapar un suspiro interior mientras enfocaba su sentido de la visión hacia Foria. Luego le preguntó, Foria, ¿podrías usar una de tus habilidades básicas frente a nosotros? A mí. Foria respondió a las palabras de Aurus con una pregunta. Después de eso, se quedó en silencio durante unos segundos, finalmente reuniendo su coraje y respondiendo. Como desee, maestro, pero no se ría de lo mal que activé la habilidad, ¿de acuerdo? No me reiré, no te preocupes, aseguró Aurus a Foria y agregó. Solo olvida que estamos aquí y usa una habilidad. Está bien, dijo Foria antes de respirar profundamente a través de su cuerpo. Unos segundos más tarde, una pequeña bola de luz apareció frente a su cuerpo antes de expandirse en una serie de flores hechas de luz. Ramo luminoso. Wash. 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 Dado que era la primera vez que Foria activaba la habilidad, aunque la apariencia de la habilidad era algo deslumbrante, el impacto que tuvo no fue tanto. Por supuesto, dado que todos los seres que la rodeaban eran sus aliados, cada uno de ellos felicitó a Foria, diciendo cosas como lo hermosa que era la habilidad, cómo podía hacerlo mejor, etc. Pero Foria parecía haber ignorado estas palabras de elogio, irradiando un aura de conmoción, que contrastaba con Eu a su lado. Al darse cuenta de que Foria estaba actuando de forma extraña, Eu se adelantó y le preguntó. ¿Qué pasa, Foria? ¿Estás bien? Al escuchar la voz de Eu, Foria volvió a la realidad cuando respondió. Estoy bien, pero... ¿Pero? Eu le preguntó para que pudiera continuar con sus palabras. Como era de esperar, las palabras de Foria no solo sorprendieron a Eu a su lado, sino también a Terrence y Marielle. Estoy bien, pero por alguna razón, solo esa única activación fue suficiente para aumentar mucho el nivel de mi habilidad. Está a solo un par de niveles de alcanzar el nivel máximo. ¿Qué? Eso es imposible. Marielle no pudo evitar decir en respuesta a las palabras de Foria. Luego expresó su opinión y dijo. Normalmente, las habilidades requerirían un montón de activaciones antes de que pudieran alcanzar el nivel máximo. Justo cuando estaba a punto de terminar su oración, su sentido de la visión se centró gradualmente en su maestro y le preguntó. Maestro, ¿es esta la razón por la que nos pidió que eleváramos nuestras habilidades al nivel trascendente? Por supuesto, respondió Aurus a las palabras de Marielle, y agregó. ¿Por qué pediría algo imposible si no tengo una manera de sortear el problema? Luego continuó. No sé cuánto se transfiere, pero mi velocidad de comprensión es 40 veces mayor que la velocidad normal. Una activación de su habilidad probablemente sería más que suficiente para que ustedes 4 puedan moler todas sus habilidades al nivel trascendente en unas pocas horas. Me pregunto si estás listo para la prueba. Aurus pronto les hizo esta pregunta a los 4, dejando escapar una risita juguetona en el proceso. Sorprendentemente, Marielle fue quien tomó la iniciativa de responder a la pregunta de Aurus y dijo. No voy a perfeccionar todas mis habilidades hasta el nivel trascendente, maestra. Incluso lo superaré y alcanzaré la cima del nivel trascendente. Anuncios de Put Future. Wash. Después de eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia una de las esquinas de la habitación en la que se encontraban, cubriendo instantáneamente esa esquina con un aura de escarcha ligeramente intensa. En cuanto a los 3 restantes, se miraron unos a otros antes de volver a mirar a Aurus. Al darse cuenta de lo que hicieron, Aurus les dijo. No tienen que alcanzar la cima del nivel trascendente como Marielle. Mientras alcances el nivel trascendente, eso es más que suficiente para mí. Eso sería como empañar su buena voluntad, maestro. Terrence tomó la iniciativa de los 3 para responder a las palabras de Aurus y dijo. Además, nos haría débiles en comparación con Marielle, quien tiene el mayor potencial de todos nosotros. ¿No lo crees tú también, Eu? Foria? Es posible que no podamos vencerla en términos de potencial, pero podríamos estar al mismo nivel en términos de habilidad, respondió Eu a la pregunta de Terrence antes de agregar. Sigamos adelante y perfeccionemos nuestras habilidades también. Justo cuando Terrence, Eu y Foria se dirigían hacia los otros rincones restantes de la habitación, cubriendo sus esquinas con un aura intensa de la tierra y la luz respectivamente, la voz de Foria resonó débilmente en toda la habitación y dijo. Pero no quiero trabajar duro. No. Al escuchar las palabras de Foria, Aurus no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa. Alrededor de este tiempo, Fenrir y Charissa se dirigieron hacia Aurus, y Fenrir le preguntó a Aurus. Supongo que les encargó que hicieran lo mismo que nosotros antes de la guerra, maestro. Exactamente, dijo Aurus en respuesta a la pregunta de Fenrir, dejando escapar una leve risa en el proceso. Luego les preguntó. ¿Están celosos? ¿Por qué deberíamos estar celosos, maestro? Charissa respondió a la pregunta de su amo con una risita.
En todo caso, la tarea que nos hiciste hacer en ese entonces nos daría una ventaja en este momento si decidimos mejorar nuestras habilidades también. Para ser honesto, en realidad te iba a dar la misma tarea que a ellos, dijo Aurus no mucho después, irradiando un aura de leve incomodidad. Luego agregó. Por supuesto, puedes seguir adelante y optar por no perfeccionar tus habilidades también y eso estará bien, pero voy a perfeccionar mis habilidades muy pronto para prepararme para mi evolución. Esto era lo que Aurus tenía en mente todo este tiempo antes de distraerse con los pensamientos repentinos. La siguiente parte del tercer paso tuvo algo que ver con él moliendo todas sus habilidades al nivel trascendente de grado X, lo que ahora tomaría un poco más de tiempo ya que una cantidad decente de las habilidades que tenía ahora estaban en el grado C nivel mortal gracias a la fusión masiva. No obstante, después de que todas esas habilidades hayan alcanzado el nivel trascendente de grado X, el poder que podría tener sería mucho mayor que antes. En respuesta a las palabras de Aurus, Fenrir y Charissa se miraron un momento antes de irradiar un aura de leve euforia. Después de eso, Fenrir siguió adelante y dijo, está bien si quiere que perfeccionemos nuestras habilidades, maestro. Es un poco aburrido en el sistema de todos modos. Además, se siente como si estuviéramos fortaleciéndonos a tu lado cuando molimos habilidades, maestra Charissa continuó donde lo dejó Fenrir, una risita alegre resonó en ella poco después. Al escuchar sus palabras, Aurus dejó escapar un suspiro que decía no se puede evitar mientras irradiaba un aura de felicidad antes de decir, está bien, entonces. Si ustedes dos también quieren mejorar sus habilidades, adelante. Solo queda una esquina en esta habitación, así que, ¿quién de ustedes estará a mi lado mientras muevo mis habilidades? Oh. A mí. A mí. En el mismo instante en que los dos habían procesado la pregunta de Aurus, Charissa fue la primera en responder a su pregunta, queriendo estar al lado de Aurus mientras molía. Al escuchar el entusiasmo de Charissa, Fenrir soltó una risita antes de decir, supongo que has sido elegido. Charissa será la que muele a tu lado. Y antes de que diga nada, maestro, no me importa en absoluto. Adelante, alcanza un nuevo nivel de poder, maestro. Gracias, Fenrir, respondió Aurus a sus palabras antes de agregar. Me aseguraré de compensar esto en el futuro. Estaré esperando entonces, dijo Fenrir con un tono ligeramente juguetón antes de dirigirse hacia la esquina restante de la habitación, cubriendo instantáneamente la esquina con el aura de grandes vientos, bueno, una gran parte de la habitación para ser más exacto. Mirando el cuerpo de Fenrir por un momento, Aurus luego enfocó su sentido de la visión hacia Charissa y dijo, vamos al centro para no chocar con los demás en términos de aura. Dejando escapar un sonido de aprobación en respuesta, los dos pronto se dirigieron hacia el centro de la habitación, con Charissa tomando la iniciativa para decir, estaré perfeccionando mis habilidades ahora, maestro. Seguramente quedarás impresionado después de que termine con esto. Estoy bastante ansioso por averiguarlo, dijo Aurus en respuesta a las palabras de Charissa cuando un intenso aura de llamas pronto irradió desde Charissa, cubriendo una gran parte de la habitación también, al igual que Fenrir. Siendo él el único que quedó desocupado con algo, Aurus respiró hondo antes de murmurar, es hora de perfeccionar mis habilidades también. No mucho después de eso, Aurus pronto siguió adelante y cerró su sentido de la visión, permitiendo que la agudeza de sus otros sentidos mejorara en gran medida. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante y moler las habilidades de nivel mortal de grado C que tenía en su lista de habilidades, un pensamiento vino a su mente, lo que lo incitó a comunicarse con Teresa a través de su mente mientras lo ordenaba, Teresa, trae mi pantalla de estado en mi mente. Solo HP, FP y estadísticas. Entendido, maestro, la voz de Teresa pronto resonó en la mente de Aurus cuando un sonido de notificación resonó poco después de la voz de Teresa. Pronto fue seguido por una pantalla ligeramente corpórea llena de números, lo que llevó a Aurus a echarle un vistazo, solo para quedarse sin palabras, asombrado de cuánto podían hacer tres habilidades de Allie en sus estadísticas. No obstante, una pregunta apareció en su mente mientras miraba sus estadísticas actuales. ¿No estoy demasiado roto? Timbre. Auro. CV. 6, 979, 114, 6, 979, 114. FP. 557, 614, 557, 614. Tenacidad. 372,438. Vitalidad. 476.834. Espíritu. 812,785. Capítulo 211. Un pequeño inconveniente.
Continente XXXX, acantilado de la tempestad. Han pasado algunas horas desde que Aurus habilitó compartir recompensas, lo que le permitió a Argentum obtener algunas de las habilidades que Aurus estaba aprendiendo del Tempest Cliff. En total, había obtenido 5 habilidades de Tempest Cliff Inheritance, con 4 de ellas combinadas con las habilidades existentes que ya tenía, reforzando su poder aún más. En este momento, el sol ya se había puesto, con la tenue luz de la luna iluminando el camino de Argentum mientras se dirigía lentamente hacia la ciudad de la brisa verde. Por supuesto, dado que quería que su viaje a Verdant Brethetown fuera lo más productivo e interesante posible, continuó perfeccionando todas sus habilidades al máximo nivel antes de llegar a Verdant Brethetown. Magia de viento menor. Rayo de viento. Wash. Estallido. Mientras una parte de su mente estaba enfocada en atravesar el terreno, la otra parte de su mente estaba enfocada en usar la combinación óptima de habilidades que había creado antes de comenzar su rutina. Por supuesto, después de la cantidad que pasó desde la primera vez que usó esta combinación, el poder de sus habilidades de entonces no era nada en comparación con el poder que exudaba ahora, con todas ellas alcanzando sus niveles máximos. Cuando arrojó un rayo hecho de viento, este rayo pareció ser impulsado por una fuerza mayor, lo que le permitió atravesar el tronco del árbol Argentum al que apuntaba como cortar mantequilla con un cuchillo caliente. Por otra parte, el rayo de viento no se detuvo allí. Continuó atravesando el tronco de otro árbol, luego otro, solo se detuvo una vez que el rayo atravesó 5 troncos, perdiendo su energía y disipándose. Mirando los agujeros que había hecho el rayo de viento, Argentum no pudo evitar detenerse y mirarlo fijamente por un momento mientras murmuraba. Wow, la diferencia entre usar la variante Barebones y la salida completa de ese hechizo es similar a el poder de una hormiga versus el de un elefante. Luego dirigió su visión hacia la palma donde conjuró el rayo de viento, apretándola unos segundos más tarde mientras cerraba los ojos, recordando la sensación que sintió antes, durante y después de lanzar el rayo de viento. Después de un tiempo, pronto abrió los ojos antes de dejar escapar un suspiro. Hombre, aumentar las maestrías de las habilidades activas requiere muchas activaciones, se dijo Argentum mientras continuaba atravesando el terreno, su visión ligeramente obstaculizada por la falta de luz brillante. Luego agregó. Por otra parte, en términos de poder, si tuviera que comparar las habilidades del cuerpo original en el nivel mortal de grado X con mis habilidades en el nivel mortal de grado X en el futuro, sin tener en cuenta la diferencia en las estadísticas, estoy bastante seguro de que mis habilidades serían mucho más fuertes gracias a las maestrías. Dado que el nivel de existencia pseudo-animado está justo entre los niveles de existencia inanimado y animado, eso significaba que el sistema de progresión de las habilidades era una mezcla de los dos niveles de existencia. Las habilidades de un pseudo-animado aún dependerían principalmente de la nivelación y la evolución para aumentar el poder, pero en términos de habilidades activas, también tienen que cumplir otro requisito para que evolucionen. Ese requisito no es otro que el dominio de habilidades. A diferencia de los dominios de habilidades de los animados, los dominios de habilidades de los pseudoanimados se basan en la cantidad de activaciones de dicha habilidad, aunque varía la cantidad de activaciones necesarias para que una habilidad logre el dominio completo. Cualquier habilidad en el nivel pseudoanimado tiene 5 niveles de dominio de habilidades. De menor a mayor, esos niveles son básico, adepto, experto, artesano, maestro. Hasta ahora, después de perfeccionar sus habilidades sin parar durante las últimas horas, el nivel más alto de maestría en habilidades que Argentum ha logrado en sus habilidades fue el nivel adepto, con magia de viento menor teniendo dicho nivel de maestría. Pensando en cuántas activaciones más tuvo que hacer para que estas habilidades alcanzaran su punto máximo, Argentum no pudo evitar preguntarse. ¿Debería seguir adelante y evolucionar mis habilidades activas una vez que alcancen el nivel de maestría de adepto? Anuncios de Put Future. Afortunadamente, este pensamiento pronto fue reemplazado por otro en cuestión de segundos, lo que lo llevó a decir. Eso solo significaría que estoy tomando el camino más corto y más débil para convertirme en un superanimado. No quería Aurus que me convirtiera en el superanimado más fuerte posible. Entonces eso significa que debo aspirar a tener todas las habilidades activas en el nivel de maestro antes de desarrollarlas. Pero, ¿cuánto tiempo tomaría eso? Argentum murmuró no mucho después, dejando escapar un suspiro. Después de eso, continuó reflexionando sobre este dilema mientras continuaba atravesando el terreno, utilizando su combinación óptima de habilidades mientras reflexionaba, ya que sería un desperdicio si solo reflexionaba mientras se movía.
Eventualmente, decidió seguir adelante y dejar que todas sus habilidades activas alcanzaran el nivel de dominio de maestro antes de evolucionar, ya que eso daría como resultado la variante de habilidades más fuerte posible. Y con esa decisión ahora grabada en piedra, aumentó la velocidad a la que usaba sus habilidades, aumentando la velocidad a la que obtenía maestrías para sus habilidades activas, mientras que sus habilidades pasivas continuaban alcanzando sus niveles máximos y evolucionando. Han pasado algunas horas más desde entonces, con la luna ahora en la cima del cielo, iluminando aún más el terreno que atravesaba Argentum. En este momento, el aura que emanaba de él se había fortalecido significativamente ya que una gran parte de sus habilidades activas estaban ahora en el nivel de maestría de adepto, con algunas incluso en el nivel de maestría de experto. No solo eso, sino que también había recibido la habilidad comprensión instantánea de Aurus mientras molía, pensando que sería una habilidad útil una vez que alcanzara el nivel de existencia animado. Por supuesto, el primero en alcanzar el nivel experto de maestría fue la habilidad magia menor de viento. En el mismo instante en que había alcanzado este nivel de dominio, intentó disparar otro rayo de viento a su máxima potencia. La conclusión de ese experimento fue que se quedó sin palabras ya que el rayo de viento había atravesado 12 troncos de árboles esta vez, más del doble de la cantidad de troncos de árboles que había atravesado antes. Gracias a este pequeño experimento que había hecho, su impulso para perfeccionar sus habilidades se había encendido aún más, haciéndolo imaginar el poder que ejercería una vez que todas sus habilidades estuvieran en el nivel de maestro. Se preguntó si eso sería suficiente para mantener el mismo nivel de poder que su cuerpo original, Aurus. Sistema, abre el mapa. Mientras Argentum continuaba perfeccionando sus habilidades, siguió adelante y le ordenó al sistema que mostrara un mapa. El sistema no tardó mucho en moverse a su orden, mostrando una pantalla holográfica frente a su campo de visión, que no obstaculizó la vista frente a él de ninguna manera. Luego miró el mapa que apareció por un momento antes de seguir adelante para mirar a su alrededor. Luego repitió este proceso varias veces mientras dividía una parte de su mente en reflexionar sobre el asunto, dejando escapar una pequeña risa mientras murmuraba. Parece que estoy haciendo un buen progreso. Podría llegar a Ciudad Brisa Verde unos días antes de lo que pensaba. Después de aproximadamente medio día más o menos, probablemente llegaría a Inferno Plains, la porción más grande de Inferno Grounds a la que el cuerpo original había ido en ese entonces. Sin embargo, espero que la herencia allí no tarde mucho en aclararse, murmuró Argentum poco después de continuar perfeccionando sus habilidades, solo para detenerse cuando escuchó algunas voces provenientes de un lugar no muy lejos de donde estaba. Respiró hondo para asegurarse de que su impulsividad no sacara lo mejor de él. Después de eso, siguió adelante y se movió hacia el origen de las voces que estaba escuchando, activando su habilidad polimórfica en el camino, transformándose en una planta alta pero discreta. Susurro, susurro. Afortunadamente, Argentum no tardó mucho en llegar cerca del origen del sonido, y se sorprendió un poco por el hecho de que había descubierto humanos en esta área del desierto, reunidos alrededor de una fogata hecha en el centro de lo que parecía ser un aclaramiento artificial. Lo primero que le vino a la mente a Argentum mientras miraba las apariencias de los humanos fue que estos humanos podrían ser bandidos. Con eso en mente, Argentum no pudo evitar irradiar un aura de euforía leve cuando este pensamiento se intensificó, solo para que él suprimiera este aura ya que no quería ser encontrado por estos humanos, no fuera a ser capturado por ellos. No obstante, eso no le impidió pensar en sus planes de convertirse en superanimate. ¿Debería seguir adelante y matar a estos animados para convertirme en un superanimado? Argentum se preguntó en su mente mientras recordaba el proceso de transformación en un superanimado. Erea dijo en ese entonces que para convertirse en un superanimado, uno debe necesitar la carne y la sangre de unos 5 animados como mínimo. Sin embargo, no puedo evitar sentirme un poco culpable si hice eso, continuó pensando Argentum mientras miraba sus apariencias más de cerca, lo que le hizo pensar que parecían más aventureros que bandidos. Si los mato, eso significaría que sus familias se quedarían con un ser querido que se fue del mundo, convirtiéndose en materiales para mi propio beneficio. Al final, Argentum interiormente dejó escapar un breve suspiro, murmurando para sí mismo. Me acaba de cruzar con ellos. No los mataré. Simplemente mataré a aquellos que merecen ser asesinados en ese pueblo de Brisa Verde para resolver ese problema. Y con eso, se dio la vuelta y dejó el claro en el que estaban esos humanos, volviendo a su apariencia original después de asegurarse de que había creado suficiente distancia con ellos.
No mucho después de eso, volvió a perfeccionar sus habilidades de una manera monótona mientras atravesaba el terreno a la velocidad más rápida que podía reunir, solo para escuchar la voz de un humano gradualmente hacerse más fuerte. Y pensar que nos hemos encontrado con un espíritu de viento raro, dijo la voz mientras resonaba en toda el área, seguida de una risa profunda poco después. Luego continuó. ¿A cuánto crees que se vendería en el mercado negro? Anuncios de Put Future. Definitivamente alrededor de 3 millones de monedas de oro como mínimo, respondió otra voz a la pregunta de la voz anterior, con un tono ligeramente estridente. Fue entonces cuando Argentún se dio cuenta, de que podría haber caído en una trampa tendida por esos humanos en ese claro. Inseguro de si estos humanos habían planeado esto todo el tiempo o no, Argentún no pudo evitar preguntar. Me pregunto qué hizo que todos ustedes me cazaran. Dinero. ¿Qué otra razón habría? Una voz diferente a las dos anteriores respondió a la pregunta de Argentún, ya que 3 personas finalmente se revelaron a Argentún, 2 hombres y una mujer. Después de que la mujer terminó de responder, uno de los 2 hombres continuó donde la mujer lo dejó, diciendo: parece que los cielos han decidido apiadarse de nosotros, permitiendo que un pseudo animado tan raro se acerque a nuestro claro. Para ser honesto, eres todo un salvavidas, espíritu del viento. Venderte definitivamente pagaría la deuda masiva que tenemos y nos permitiría vivir lujosamente también. Oh. Argentún no pudo evitar decir en respuesta. Luego les preguntó a los 3. ¿Dónde están sus otros compañeros entonces? Había 7 de ustedes en ese claro, ¿verdad? No somos tan estúpidos, ¿sabes? Respondió el hombre con la voz chillona a las palabras de Argentún antes de soltar una risita altiva. Los 4 tienen sus habilidades y armas preparadas, listas para capturarte en cualquier momento. ¿Por qué se rebelarían a ti, ser inferior? Siento que tienes rencor contra los pseudo-animados. Bueno, no es como si tuviera algo que hacer, dijo Argentún antes de soltar una risita. Esto hizo que los 3 se miraran por un momento, y la mujer procedió a preguntarle a Argentún en un tono ligeramente furioso. ¿Por qué te ríes? ¿No se supone que debes tener miedo? ¿Asustado? ¿Por qué debería ser? Argentún respondió a las palabras de la mujer en un tono ligeramente arrogante. Podría dejar este lugar en cualquier momento. Fuego. Al escuchar las palabras de Argentún, el hombre con la voz chillona gritó de repente, lo que provocó que 4 flechas se dirigieran hacia donde estaba Argentún, solo para que Argentún desapareciera en un instante. Wash. Sonido metálico. Debido a sus posiciones y trayectorias, además del hecho de que Argentún había desaparecido, las 4 flechas chocaron en un solo punto, partiéndose en múltiples pedazos mientras sus fragmentos emitían suaves ruidos. Junto a esto, los rostros de los 3 tenían expresiones de sorpresa. ¿A dónde fue ese espíritu del viento? El hombre de voz profunda preguntó a los otros 2 con leve sorpresa y furia. Pensar que su boleto a la libertad ya no estaba. En respuesta, la mujer siguió adelante y conjuró un círculo mágico, dejando escapar un suspiro de alivio poco después y respondió. El espíritu del viento todavía está cerca, pero no tenemos idea de dónde está. Ve y encuéntralo lo más rápido posible. El hombre con la voz profunda dijo en respuesta antes de gritar. Todos, encuentren cualquier rastro del espíritu del viento. Tan pronto como los encuentres, pásamelos. Bien, bien, bien. ¿Cómo han cambiado las cosas? Una voz familiar para ellos resonó en toda el área, lo que provocó que el hombre con la voz aguda gritara. Espíritu del viento. Menos mal que todavía estoy cerca, ¿verdad? Espero que hagas todo lo posible para encontrarme. La voz de Argentún continuó resonando, dejando escapar una risa levemente arrogante después de su declaración. Además, he cambiado de opinión. La voz de Argentún resonó una vez más, sin dejar que los humanos respondieran a sus palabras. Cuando revisé su limpieza, se suponía que debía matarlos a todos. Y ahora parece, que he decidido continuar con esa idea. ¿Qué tal si jugamos un juego? Capítulo 212. El paso final. Mientras miraba su pantalla de estado, sorprendido por el gran aumento de sus estadísticas que le habían dado 3 habilidades de allí, no pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿No estoy demasiado roto? Si fuera un inanimado de grado X y decidiera no evolucionar al nivel de pseudo-animate o animate en mucho tiempo, entonces habría aceptado estos números, continuó Aurus murmurando para sí mismo. Pero solo he sido un inanimado de grado S por un corto periodo de tiempo, ¿qué tan monstruosas serían mis estadísticas en el futuro? Al final, decidió no pensar en lo monstruoso que era. Cambió su tren de pensamiento hacia el de su futuro, un futuro después del nivel de existencia inanimado.
Pensando en ello, pensó para sí mismo. Si sigo la misma ruta que está tomando Argentum en este momento para convertirme en un animado, entonces eso me convertiría en un ultra animado. Un superanimate ya es fuerte gracias a las estadísticas que tiene, pero un ultra animate, seguramente con estadísticas monstruosas como estas, no tendría rival contra los que están en mi mismo nivel y los que están por encima de mí, ¿verdad? Cuanto más pensaba en ello, más se emocionaba por un futuro en el que pudiera dominar cualquier cosa mientras se encontraba en un nivel inferior. No pudo evitar imaginar pelear contra aquellos que subestimaron su poder, solo para que él ganara abrumadoramente en un torneo como en las novelas web que leía. Luego pensó en el futuro más lejano, el nivel trascendente, el nivel de divinidad, con sus estadísticas actuales, podría ser posible para él alcanzar el pináculo del poder estando en un rango más bajo. Bueno, ya puedo alcanzar el nivel de poder pseudo trascendente en mi nivel de existencia actual, murmuró Aurus para sí mismo mientras soltaba una risita antes de agregar. ¿Quién sabe qué nivel alcanzaría mi poder cuando llegue a esos niveles de existencia? Niveles. De todos modos, debería seguir adelante y perfeccionar mis habilidades hasta el nivel trascendente de grado X, continuó murmurando Aurus, volviendo a pensar en los pasos de su plan. Justo cuando estaba a punto de comenzar a perfeccionar sus habilidades, recordó cierto recuerdo que le permitiría aumentar algunas de sus habilidades mucho más rápido que antes, lo que lo llevó a mirar a Teresa en su hombro izquierdo antes de preguntarle. Teresa, yo me sobran oportunidades en las que podría maximizar el nivel de una habilidad al instante, ¿verdad? Eso es correcto, maestro, Teresa respondió a las palabras de Aurus en un tono ligeramente alegre antes de agregar. Te quedan 6 oportunidades, ¿te gustaría usarlas? De hecho, lo hago, dijo Aurus en respuesta a la pregunta de Teresa poco después. Luego siguió adelante y le ordenó. Abre la lista de habilidades. Excluya las habilidades de gobernante ya que son mi última prioridad en términos de nivelación. Además, asegúrese de excluir las habilidades que no se pueden subir de nivel o evolucionar. Como desee, maestro, dijo Teresa en respuesta a sus palabras antes de hacer un gesto con las manos, una pantalla ligeramente corpórea apareció frente al campo de visión de Aurus poco después. Timbre. Habilidades de clase activa. Deificación suprema, épica, LV. 1. Creación de equipo de flujo, legendario, LV. 1. Habilidades de clase pasivas. Núcleo de energía de espíritas de otro mundo, variante de viento, LV. 1. Ascensión de la esencia del zen y del cielo, raro, LV. 1. Habilidades de especies activas. Movimiento omnipresente, raro, LV. 1. Spell Swords of Ruination, Legendary, LV. 1. Divino Polimorfo, raro, LV. 1. Rejuvenecimiento celestial, raro, LV. 1. Mundo espiritual, épico, LV. 1. Gran égida, épica, LV. 1. Transferencia de sabiduría MV. 1. Habilidades de especies híbridas. Penúltimo espíritu verídico, mítico, LV. 1. Anuncios de Put Future. Habilidades de especies pasivas. Gracia de la tempestad divina, especial, LV1, dimensión de flujo, épica, LV. 1. Conciencia paralela, especial, NV. 1. Destino superador LV. 1. Poder que supera los límites LV. 1. Habilidades de vida activa y voluntad. Omnipresencia, raro, LV. Un quinto, C trascendente. Bueno, entonces, murmuró Aurus mientras miraba la pantalla frente a él. ¡Qué sorpresa! Incluso si eliminé todas las habilidades que no pueden evolucionar o subir de nivel de mi lista de habilidades, todavía tengo muchas habilidades para trabajar. Por otra parte, ¿a qué habilidad debo asignar las 6 oportunidades que tengo? Aurus se preguntó poco después, mirando la lista de habilidades frente a él mientras reflexionaba durante bastante tiempo. Eventualmente, tomó una decisión en su mente, enfocando su sentido de la visión hacia Teresa antes de decir, usa todas mis 6 oportunidades en Flux Dimensión. Asegúrate de evolucionarlo. Flux Dimensión, la única habilidad de almacenamiento de FP de Aurus que solía llamarse Supreme Spirit Flux Chiliocosm en ese entonces. Naturalmente, después de fusionarse con muchas habilidades, la capacidad máxima de FP que Aurus podía tener a la vez aumentó considerablemente, mientras que el grado de la habilidad había vuelto al nivel mortal de grado C. La razón por la que Aurus decidió usar todas sus posibilidades en esta habilidad fue porque su especie actual se especializaba en Flux, que había fusionado con sus Spirit Points anteriores para tener una gran cantidad de Flux. En su mente, pensó que al tener mucho Flux,
podría evolucionar a una especie de Spiritas Flux mucho más fuerte que la actual. Por supuesto, todavía tendría que esforzarse el resto del camino para llegar a X-Grade Transcendent, pero pensó que solo salvar esas oportunidades en lugar de usarlas es más inútil. Muy bien, maestro. Teresa dijo en respuesta antes de gesticular con las manos poco después. Unos segundos después, 6 bolas de luz blanca se manifestaron sobre la cabeza de Teresa, formando una especie de halo a su alrededor. No mucho después de eso, una bola de luz azul varias veces más grande que las 6 bolas salió del cuerpo de Aurus antes de posarse sobre su cabeza de madera. Estas 6 bolas de luz blanca luego se dirigieron hacia la bola de luz azul, entrando en la bola de luz azul una por una a medida que la primera aumentaba gradualmente de tamaño. Después de que se absorbiera una sola bola de luz blanca, la bola de luz azul estallaría en una serie de luces, lo que significa que la habilidad había evolucionado a un grado superior. Esto sucedió un total de 6 veces, llevando dimensión de flujo del nivel mortal de grado C al nivel trascendente de grado B, aumentando la cantidad de FP que Aurus puede contener a pasos agigantados. Cuando la bola agrandada de luz azul volvió al cuerpo de Aurus, Teresa miró a Aurus y felizmente dijo: «Felicitaciones, maestro. Flux Dimensión ahora ha alcanzado el nivel trascendente de grado B». «Es bueno saberlo», dijo Aurus en respuesta a las palabras de Teresa, correspondiendo a la felicidad en su tono. Después de eso, reflexionó un poco sobre un tema determinado antes de proceder a preguntar. «Teresa, ¿hay, por casualidad, alguna forma en que puedas ayudarme a mejorar estas habilidades hasta el nivel trascendente de grado X?» Al escuchar su pregunta, Teresa respondió apresuradamente con una expresión ligeramente triste. «Me temo que no puedo ayudarlo con eso, maestro. Lo único que puedo ayudar en términos de habilidades es». Justo cuando estaba a punto de terminar su respuesta, la expresión de tristeza en su rostro había cambiado a una sonrisa mientras continuaba: «Exactamente eso. Solo dígame las habilidades que quiere que perfeccione, y esas habilidades que me dice que perfeccione subirán de nivel al mismo ritmo que su velocidad de comprensión, maestro». Aurus escuchó la respuesta de Teresa en silencio, y finalmente soltó un suspiro cuando dijo: «Sabes, podrías habernos ahorrado tiempo si hubieras dicho que sí. Eso no es nada divertido, maestro». Teresa dijo mientras hinchaba sus mejillas antes de soltar una pequeña risita. Luego siguió adelante y le preguntó: «De todos modos, ¿qué habilidad te gustaría que subiera de nivel hasta el nivel trascendente de grado X?» Emanando una ligera euforía, Aurus se adelantó y dijo: «Bueno». Y así, con eso, Teresa y Aurus procedieron a moler todas las habilidades de Aurus al nivel trascendente de grado X, asegurándose de que también habían alcanzado el nivel máximo para el nivel trascendente de grado X. Las primeras habilidades que los dos habían abordado fueron las habilidades que habían vuelto al nivel mortal de grado C gracias a la fusión masiva, y todas esas habilidades tardaron alrededor de medio día más o menos en alcanzar la cima del trascendente de grado X nivel. Por supuesto, todo esto se debió a que la velocidad de comprensión de Aurus era 40 veces mayor que la velocidad de comprensión normal, casi 3 veces más rápida que su velocidad de comprensión anterior a la guerra. Después de esas habilidades, pasó a las habilidades pasivas que tenía, y también las elevó a todas a la cima del nivel trascendente de grado X a diferencia de las habilidades activas, debido al método un poco complicado de aumentar su experiencia, la cantidad de tiempo necesario para que todas esas habilidades pasivas alcancen el pico fue de alrededor de 18 horas, con las habilidades pasivas más nuevas que había obtenido, Superar el Destino y Power Surpassing Boundaries fueron los que tardaron más tiempo en trabajar ya que los dos no sabían cómo elevar sus niveles. Resultó que los dos solo necesitaban usar las habilidades activas integradas en las habilidades para aumentar su experiencia. Después de las habilidades pasivas, estaban las habilidades activas restantes que le quedaban y que aún no estaban en la cima del nivel trascendente de grado X. Esto incluía Omnipresencia, una habilidad que hizo para la guerra pero que ni siquiera usó, y Transferencia de Sabiduría, una habilidad que necesitaba que Aurus transmitiera habilidades a otros seres. Como era de esperar, Omnipresencia tardó solo alrededor de 1 hora en alcanzar el nivel máximo de trascendente de grado X, mientras que Transferencia de Sabiduría solo pudo alcanzar el nivel mortal de grado X, tomando el nombre Cambio de Sabiduría de Sage. La razón por la cual este último solo pudo alcanzar el nivel mortal de grado X fue porque Aurus solo pudo transferir algunas de sus habilidades a Euforia, Terrence y Marielle dentro de su habitación, ya que Fenrir y Charissa ya habían aprendido todas las habilidades que podría transferir. Anuncios de Put Future.
Por supuesto, podría seguir adelante y salir de la torre de la reclusión para pasar sus habilidades a los otros miembros de la alianza, permitiendo que Sage's Wisdom Shift alcance el nivel trascendente de grado X, pero luego, decidió que sería mejor que las habilidades que transfiriera estuvieran en un nivel más bajo que en uno más alto para que se adaptara a las especialidades del ser al que le pasa la habilidad. Y por último, pero no menos importante, entre la línea de habilidades que podía subir de nivel y evolucionar, estaban las habilidades de gobernante que le dio el gobernante supremo del vacío. Aunque su título ya no subiría un nivel ya que el gobernante supremo del vacío ya lo había hecho de antemano, estas habilidades aún constituían una gran parte de su multiplicador de amplificación, más aún después de que su producción ahora podía ajustarse gracias a la bendición del gobernante supremo del vacío. Aurus y Teresa tardaron más de medio día en pulir todas las habilidades de gobernante hasta la cima del nivel trascendente de grado X, incluida la habilidad gobernante pasiva que le permitió sintonizarse con el elemento del vacío sin tener afinidad por él. En total, Aurus y Teresa tardaron casi 2 días en pulir todas las habilidades de Aurus hasta la cima del nivel trascendente de grado X. Después de hacerlo, Aurus no pudo evitar mirar a Teresa con mayor euforía y le preguntó: dado que hemos maximizado casi todas las habilidades que tengo al nivel trascendente de grado X, ¿no crees que es hora de que nosotros para ir un poco más lejos? ¿Qué quiere decir con eso, maestro? Teresa no pudo evitar preguntar, con una expresión un tanto confusa en su rostro. En respuesta a su pregunta, Aurus soltó una risita antes de ordenarle a Teresa: evoluciona todas las habilidades que tengo para evolucionar al siguiente grado. Timbre. En respuesta a su orden, un sonido de notificación resonó en su mente cuando Teresa puso una expresión algo triste. Teresa luego dijo: me temo que no puedes hacer eso, maestro. ¿Por qué es eso? Aurus le preguntó a Teresa, preguntándose qué impedía que sus habilidades alcanzaran el nivel más alto posible, el nivel divino. Teresa pronto respondió: maestro, las habilidades de los inanimados solo pueden llegar al pico del nivel trascendente de grado X como máximo. A menos que tenga una llave que pueda romper este límite, maestro, agregó Teresa después de la larga demora en su declaración anterior. La habilidad penúltimo espíritu verídico es una excepción a esta, ya que, para empezar, era una habilidad que podía alcanzar el nivel divino. En cuanto a las otras habilidades que tienes, su camino hacia el nivel divino solo se puede abrir una vez que tienes una llave, continuó Teresa explicando por qué, dejando a Aurus reflexionando sobre si tenía o no una llave que pudiera hacer tal cosa. Finalmente, cierto recuerdo de hace unos días había entrado en su mente, con la voz de Teresa resonando en su mente cuando decía: después de absorber la hoja de comprensión que todo lo ve, el maestro ahora tiene una velocidad de comprensión de 35 veces. No solo eso, sino que el maestro también obtuvo la oportunidad de romper el límite de una habilidad a un nivel superior. Una oportunidad de romper el límite de una habilidad a un nivel superior, murmuró Aurus, finalmente entendiendo lo que Teresa quiso decir en ese entonces. Con esto en mente, procedió a preguntarle a Teresa: ¿la oportunidad que tuve al absorber la hoja de comprensión que todo lo ve se considera una clave para que una habilidad rompa sus límites? En respuesta, Teresa dejó escapar una pequeña risita mientras sonreía y decía: eso es exactamente lo que hace, maestro. Ahora, ¿en qué habilidad te gustaría usar tu oportunidad? Sin esperar que Teresa le pidiera que aprovechara su oportunidad en este momento, Aurus reflexionó un poco. Afortunadamente, Aurus no tardó tanto en decidir qué habilidad quería para romper el límite, murmurando para sí mismo: cuanto más lo tenga, más fuerte será la especie en la que podría evolucionar, probablemente. Aproveche la oportunidad que tengo en Flux Dimensión, Aurus pronto respondió a la pregunta de Teresa, a lo que Teresa respondió: como desee, maestro. Wash. Wash. Con un chasquido de los dedos de Teresa, 2 bolas de luz salieron del cuerpo de Aurus. Una bola de luz era increíblemente pequeña, pero irradiaba un aura que superaba el aura que Aurus podía irradiar a su máxima potencia, mientras que la otra bola de luz era increíblemente grande, irradiando un aura que parecía hacer que cualquiera sintiera que era una dimensión ilimitada una vez que uno miraba en ello. La gran bola de luz no era otra que la manifestación de la habilidad Flux Dimensión, mientras que la otra bola de luz era la manifestación de la oportunidad que tenía. Teresa no tardó mucho en fusionar las 2 bolas en una, con la gran bola de luz emanando un aura divina unos segundos después. Sorprendentemente, esto hizo que los aliados de Aurus, que estaban absortos en perfeccionar sus habilidades, miraran en dirección a Aurus y observaran la bola de luz que irradiaba el aura.
Afortunadamente, la bola de luz no tardó mucho en regresar al cuerpo de Aurus cuando Aurus les dijo a todos que volvieran a moler, lo cual hicieron. Después de eso, Teresa siguió adelante y felicitó a Aurus, diciendo: «Felicidades, maestro. Dimensión de flujo ahora está en el nivel divino de grado C, tomando el nombre Dimensión de flujo celestial». Después de escuchar lo que dijo Teresa, Aurus siguió adelante y pulió su habilidad recién evolucionada Dimensión de flujo celestial a su nivel máximo, lo que llevó a Aurus a ordenarle a Teresa: «Teresa, evoluciona esta habilidad al siguiente grado». Desafortunadamente, maestro, necesita otra clave para que la habilidad alcance el siguiente grado del nivel divino, dijo Teresa en respuesta con un tono ligeramente triste, lo que hizo que Aurus dejara escapar un largo suspiro de leve molestia en respuesta. No mucho después, murmuró: «Ah, bueno. Esto es probablemente más que suficiente para mejorar mis elecciones». Teresa, Aurus miró a Teresa y dijo, a lo que Teresa respondió: «Sí, maestra». En respuesta, Aurus soltó una risita de euforía antes de decir: «Es hora. Evoluciona al siguiente grado». Capítulo 213. Semis Regulus. Teresa, muéstrame todas las posibles opciones de evolución que tengo para el próximo grado, le ordenó Aurus a Teresa poco después de decirle que era hora de que él evolucionara a X grade inanimate. En respuesta a las palabras de Aurus, Teresa sonrió levemente y respondió: «Como desee, maestro. ¿Te gustaría mostrarme toda la información sobre tus elecciones, o te gustaría tener la libertad de elegir si mostrarlas o no?» «Lo último, Teresa», respondió Aurus a sus palabras antes de agregar: «Solo dame una lista de mis opciones por ahora». «Entendido, maestro». Teresa le respondió a Aurus antes de gesticular con sus manos. Una pantalla con bordes exquisitos apareció frente al campo de visión de Aurus poco después. En el mismo instante en que la pantalla había terminado de manifestarse, Teresa dijo: «Al evolucionar al siguiente grado, tienes 6 caminos para elegir, maestra. He ordenado las evoluciones desde la menos poderosa hasta la más poderosa. Por supuesto, aún depende de tu maestro si eliges una evolución diferente. Wash. Elija la especie en la que Aurus, Tempestual Nut Spiritas Flux, Rare, evolucionaría. Cepirre Spiritas Flux, raro más. Cepirre Spiritas Flux, Primus Energistas, épico. Cepirre Spiritas Flux, Sopos, épico. Cepirre Spiritas Flux, Extindor, épico. Cepirre Spiritas Flux, Armum Fabrica, épica. Cepirre Spiritas Flux, Semis Regulus, epic». Por lo que parece, las opciones que tengo son más o menos Cepirre Spiritas Flux y sus variantes, Aurus no pudo evitar decir mientras miraba sus opciones. Unos segundos más tarde, le ordenó a Teresa: «Muestra las descripciones y habilidades para Cepirre Spiritas Flux». En el mismo instante en que Aurus terminó de decirle a Teresa qué hacer, Teresa chasqueó los dedos. Una pantalla un poco más grande que la de las opciones de evolución apareció poco después. Aurus luego cambió su sentido de la visión hacia esta pantalla recién abierta, hojeándola antes de decir: «Así que esta sería la progresión natural de mi especie actual. Veo. Timbre. Cepirre Spiritas Flux, raro más. Despojándose de sus conexiones anteriores con la línea de descendencia Walnut, realmente ha creado su propio camino, convirtiéndose en un verdadero espíritas. Debido a que se desprendió de sus conexiones anteriores, ahora tiene una mayor sensibilidad hacia el flujo que une las ánimas de su cuerpo, lo que le permite controlar un poder mayor que nunca. Acompañado por su nueva afinidad hacia el elemento viento, un espíritas de este calibre sería el comandante de un ejército de Spiriti. Transformación de 9 flujos se actualizará a transformación de 99 flujos, lo que permitirá al usuario moderar aún más el poder de su flujo. Se obtendrá la habilidad de clase activa Flux Transcendence, que permite al usuario combinar su flux y anima como uno solo, lo que le permite trascender su nivel de existencia actual por un corto tiempo. Se obtendrá la habilidad de clase activa Flux Servant, que permite al usuario crear un sirviente a partir de flux, o usar su flux para controlar a otro ser por un corto periodo de tiempo. Se obtendrá la habilidad de clase activa Flux Vessel, que permite al usuario almacenar su flux fuera de su cuerpo. Se obtendrá la habilidad de clase pasiva Flux Conjecture. Miniature World, que permite al usuario obtener mayor poder de cada punto de flux utilizado. Se obtendrá la habilidad de clase pasiva Cepirre Spiritas Flux Seed, que permite al usuario aumentar su HP y FP en función de sus otras estadísticas. Mientras Aurus continuaba leyendo las habilidades y la descripción de este primer camino de evolución que tenía unas cuantas veces más, no pudo evitar concluir que la razón por la cual este camino de evolución había sido considerado el más débil se debía a que era el más débil.
Ruta de progresión natural de un Spiritas Flux. Por supuesto, para otros inanimados, este camino de evolución podría ser el más fuerte para ellos, ya que de todos modos garantiza ese título. La cantidad de habilidades que obtendría de este camino de evolución es bastante pequeña, pero lo que ofrece definitivamente mejoraría las habilidades que obtuve de mi evolución anterior, murmuró Aurus mientras continuaba leyendo el muro de texto, su sentido de visión centrándose en una línea específica de texto. Al leer esta línea, se preguntó, ¿hay civilizaciones donde solo existen Spiriti? Si es así, ¿dónde están? Aurus siguió su primera pregunta con esta, realmente preguntándose dónde estaban ya que, según la descripción de la evolución, existía la posibilidad de que existieran esas civilizaciones. Pero por lo que parece, para él, parecía que él era el único espírita en este mundo. Al final, pensó que debería ir a buscar uno una vez que se convierta en animado, ya que eso le permitiría atravesar los otros continentes de Erudinia. Anuncios de Put Future. Según sus recuerdos en ese entonces de Ise, Erudinia tenía 5 continentes, siendo el continente en el que se encontraba el continente más a la derecha en la parte inferior del mundo. Como estaba en la parte inferior derecha del mundo, también era el continente más débil del mundo, con los otros continentes a su lado queriendo capturar su territorio y hacer lo suyo. Aunque Aurus sabía que uno de los dos continentes finalmente capturó el continente en el que se encontraba como propio, no estaba seguro de si sucedía lo mismo en este mundo, ya que era un juego y este era un mundo real. Me pregunto si este continente todavía se llama Arberidia, murmuró Aurus para sí mismo antes de ordenarle a Teresa que cerrara la pantalla. Con una idea general de cuán fuerte era su camino de evolución más débil, Aurus sabía con certeza que iba a elegir el camino final en su lista de opciones. Solo por la rareza de la especie, que era Epic, ya era un hecho. No obstante, tenía bastante curiosidad sobre qué descripciones tendrían las otras clases, preguntándose si también tenían breves declaraciones sobre las civilizaciones espíritas. Con eso en mente, Aurus enfocó su sentido de la visión hacia Teresa antes de ordenarle. Teresa, muestra las descripciones de los próximos 4 caminos de evolución. Guarde el camino de evolución más fuerte para más tarde. Como desee, maestro, Teresa pronto respondió a las palabras de Aurus antes de seguir adelante y chasquear los dedos una vez más. Esta vez, 4 pantallas que rodeaban la de los caminos de evolución de Aurus aparecieron frente a su campo de visión. Afortunadamente, la disposición de estas pantallas estaba en orden de menos poderosa a más poderosa, al igual que las opciones que tenía. Después de leerlos todos, Aurus tuvo una mejor idea de lo que parecían ser los seres de alto rango de las civilizaciones de espíritas. Timbre. 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 Cepir Spiritas Flux, Primus Energistas, épico. Despojándose de sus conexiones anteriores con la línea de descendencia Walnut, realmente ha creado su propio camino, convirtiéndose en un verdadero espíritas. Debido a que se desprendió de sus conexiones anteriores, ahora tiene una mayor sensibilidad hacia el flujo que une las ánimas de su cuerpo, lo que le permite controlar un poder mayor que nunca. Siendo muy versado en el mundo de las artes mágicas, tiene la ambición de alcanzar un mayor nivel de magia, pensando que su rango de alto energista no era suficiente. Afortunadamente, lo ha logrado, alcanzando un nuevo rango de magos espíritas, primus energistas. Un espíritas con esta clase puede lanzar múltiples hechizos de bajo nivel a la vez, lanzar hechizos de alto nivel con facilidad e incluso lanzar hechizos de nivel máximo solo. Muchas naciones opuestas de Spiriti consideran a Primus Energistas Spirit como una pesadilla para sus ejércitos, ya que no solo pueden lanzar una gran magia por sí mismos, sino que también tienen grandes habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Cepir Spiritas Flux, Sopos, épico. Despojándose de sus conexiones anteriores con la línea de descendencia Walnut, realmente ha creado su propio camino, convirtiéndose en un verdadero espíritas. Debido a que se desprendió de sus conexiones anteriores, ahora tiene una mayor sensibilidad hacia el flujo que une las ánimas de su cuerpo, lo que le permite controlar un poder mayor que nunca. Al estar bien versado en el mundo de las artes mágicas, tiene la ambición de alcanzar un nivel superior de magia, no por el bien de la destrucción y el honor, sino por el bien de ayudar a la civilización espírita en la que residen. Afortunadamente, lo ha logrado, alcanzando la iluminación en el mundo de la magia mientras despierta todos los potenciales latentes en su mente.
Múltiples Spiriti llaman a esta clase la clase que viene después de Benevolair, pero a pesar de que esta clase se preocupa por sus parientes, todavía puede lanzar hechizos de alto nivel sin problemas, dando a sus ejércitos fuertes beneficios con un rango increíblemente grande mientras son sanadores. Normalmente, se sabe que los Spiriti con esta clase están bien versados en la adivinación, lo que permite a sus civilizaciones saber qué sucede con su futuro. No solo eso, debido a que despiertan sus mentes, también son grandes mentores y maestros para aquellos Spiriti que desean aprender las artes mágicas. En tiempos de guerra, son conocidos por ser los mejores estrategas y potenciadores que podrían cambiar el rumbo a su favor. Cepir Spiritas Flux, Extindor, épico. Despojándose de sus conexiones anteriores con la línea de descendencia Walnut, realmente ha creado su propio camino, convirtiéndose en un verdadero Spiritas. Debido a que se desprendió de sus conexiones anteriores, ahora tiene una mayor sensibilidad hacia el flujo que une las ánimas de su cuerpo, lo que le permite controlar un poder mayor que nunca. Bien versado en el mundo de las artes mágicas y el combate cuerpo a cuerpo, tiene la ambición de alcanzar un mayor nivel de poder, su anhelo de destrucción es increíblemente puro. Afortunadamente lo ha conseguido, convirtiéndose en la clase que viene después de Kiraox, el Extindor. A diferencia de los Kiraox, los Extindor vuelven a su mentalidad tranquila y serena, y solo sacan a relucir su mentalidad enloquecida cuando no les queda otra opción. Los Spiriti con esta clase son conocidos como los mejores guerreros de los ejércitos de su nación, incluso siendo llamados ejércitos de un solo hombre debido a su destreza en hechizos y desventajas de amplio rango. Se ha dicho que un Spiritas que tome este camino se convertiría en un Asura en su forma animada. Cepir Spiritas Flux, Armum Fabrica, épica. Despojándose de sus conexiones anteriores con la línea de descendencia Walnut, realmente ha creado su propio camino, convirtiéndose en un verdadero Spiritas. Debido a que se desprendió de sus conexiones anteriores, ahora tiene una mayor sensibilidad hacia el flujo que une las ánimas de su cuerpo, lo que le permite controlar un poder mayor que nunca. A diferencia de las otras clases, ha encontrado una gran alegría en la fabricación de equipos para sus hermanos. Queriendo ver que su equipo se convierta en un recuerdo para los grandes clanes espiritas, tiene la ambición de alcanzar un nivel superior de artesanía, anhelando una mayor comprensión de los materiales y el equipo que usan y fabrican los espiritas. Afortunadamente, ha tenido éxito, convirtiéndose en un espiritas distinguido con una clase conocida como Armum Fabrica. Los Armum Fabrica Spiriti son increíblemente raros en las naciones espiritas, ya que la mayoría de las naciones se enfocan en el poder de sus individuos, sin pensar que el equipo también aumentaría este poder. Cualquier equipo normal creado por un Armum Fabrica permitiría a un Spiritas normal luchar contra 5 a la vez, aumentando fácilmente el poder de una nación 5 veces. También puede fabricar armamentos, armas increíblemente poderosas que fácilmente destruirían una nación. La mayoría de las Armum Fabricas son tratadas con gran respeto, incluso por los nobles espiritas, ya que sus armas terminan convirtiéndose en recuerdos de sus clanes. ¿Quién diría que una civilización de espiritas era más o menos similar a las civilizaciones humanas? Aurus no pudo evitar murmurar con asombro, recordando los caminos de evolución que tenía en ese entonces antes de evolucionar a ese grado inanimate. Como también eran de la clase espiritas, también habrían sido parte de la civilización espiritas. Después de reflexionar durante algún tiempo, llegó a la posible conclusión de que la inteligencia del sistema probablemente no era suficiente para saber de las civilizaciones espiritas, omitiendo su información. Justo cuando estaba a punto de pedirle a Teresa que trajera la información del último camino de evolución, recordó que Argentún todavía estaba en una aventura. Si Argentún regresaba con él todavía en proceso de evolución, pensó que Argentún probablemente estaría muy preocupado por lo que le estaba pasando. Y así, con eso en mente, siguió adelante y se puso en contacto con Argentún con Mental Communication, yendo directo al grano. Hola, Argentún. Estoy a punto de evolucionar, dijo Aurus a través de la conexión que se hizo entre los dos. Pronto agregó. Mientras evoluciono, estaré inconsciente, así que estarás solo. En respuesta a esto, Argentún le preguntó, ¿cuánto tiempo llevará el proceso de evolución? Revisé nuestros recuerdos y sé que es largo. ¿Pero será más largo que el tiempo que estoy fuera de Tempest Cliff? Esta vez, lo más probable, respondió Aurus con cierta incertidumbre. Luego agregó, si regresas temprano a Tempest Cliff, estaré en la torre de la reclusión. Supongo que podrías llamar a Erelia para que te deje entrar en la alianza. Entendido, respondió Argentum antes de soltar una risa leve. Supongo que la brecha en nuestra fuerza crecerá después de tu evolución. Parece tan
Aurus también se rió entre dientes. Pero eso no te desanimaría, ¿verdad? No en lo más mínimo, respondió Argentum. Ve y evoluciona. Todavía me dirijo a Verdant Brethetown. Está bien entonces, dijo Aurus en respuesta a las palabras de Argentum. Mantenerse seguro. Anuncios de Put Future. Wash. Después de eso, la conexión entre los dos se cortó, dejando a Aurus solo nuevamente mientras respiraba profundamente. Después de eso, irradiando una inmensa curiosidad y expectativa, ordenó a Teresa: tráeme las habilidades y la descripción para el último camino de evolución. Además, elijo este último camino de evolución como la especie en la que voy a evolucionar. Pero no lo confirmes todavía, agregó Aurus pronto, a lo que Teresa respondió: está bien, maestro. Iniciaré el proceso de evolución una vez que lo digas. Timbre. Había aparecido una pantalla junto a la que tenía múltiples caminos de evolución como antes después de que Teresa chasqueara los dedos. Pero en comparación con la pantalla que apareció cuando se pidió que se abriera el primer camino de evolución, el tamaño de esta pantalla era varias veces mayor. Después de leerlo todo, Aurus no pudo evitar reírse y decir: supongo que ahora soy un noble. Cepir Spiritas Flux, Semis Regulus, Epic. Despojándose de sus conexiones anteriores con la línea de descendencia Walnut, realmente ha creado su propio camino, convirtiéndose en un verdadero Spiritas. Debido a que se desprendió de sus conexiones anteriores, ahora tiene una mayor sensibilidad hacia el flujo que une las ánimas de su cuerpo, lo que le permite controlar un poder mayor que nunca. No solo eso, sino que debido a sus grandes logros en cierto campo, la realeza Spiritas ha imbuido este Spiritas como la sangre de los nobles, transformándolo en un Semis Regulus Spiritas, o un Spiritas que se considera medio noble. En comparación con los Spiritigi normales, el poder que ejercen sería suficiente para acabar con el ejército de una nación gracias al poder de la sangre que se les dio. Al ser medio noble, su autoridad en las naciones espíritas también es bastante alta, lo que les permite tomar posiciones de poder considerablemente altas, no solo en la guerra, sino también en la política. En raras ocasiones, los Semis Regulus Spiritii despiertan una parte de la sangre que se les da por casualidad, lo que les permite ejercer parte de los poderes únicos de la realeza de Espírita. Por supuesto, algunos los despiertan a través del trabajo duro y el esfuerzo, lo que les permite ejercer una mayor parte de los poderes únicos de la realeza espíritas. Una vez que controlan todos los poderes de la sangre que se les da, ya no se les considera Semis Regulus, sino Magnus Regulus, también conocido como el verdadero espíritu noble. Estos tipos de Spiritii son considerados grandes seres de poder, incluso en el mundo de los animados. Transformación de 9 flujos se actualizará a reforma de flujo real, lo que permite al usuario aumentar el poder de su flujo a grandes alturas. Fabricación de equipos Flux se actualizará a fabricación de equipos Royal Flux, lo que permite al usuario fabricar equipos imbuidos con el poder de los nobles. Se obtendrá la habilidad de clase activa Dominio de la Nobleza, que permite al usuario crear un dominio donde el poder de los seres se suprime en gran medida. Se obtendrá la habilidad de clase activa Noble Awakening, que permite al usuario encender el poder de la sangre noble que fluye dentro de sus cuerpos para mejorar sus estadísticas. Se obtendrá la habilidad de clase activa True Semis Regulus, que permite al usuario transformar la sangre que fluye a través de sus cuerpos para mostrar las características de la sangre noble, eliminando el límite de amplificación de sus cuerpos. Se obtendrá la habilidad de clase activa Semis Regulus. Entidad gobernante, lo que le permitirá al usuario crear un dominio en el que pueda controlar todo dentro de él. Se obtendrá la habilidad de clase activa Nobles Mark, que permite al usuario transmitir la sangre de la nobleza a otros seres, lo que permite que sus estadísticas aumenten considerablemente una vez que aumentan el nivel de su marca. Se obtendrá la habilidad de clase activa Flux Knig, que permite al usuario crear caballeros a partir de su flux que podrían subir de nivel y evolucionar a su manera. Se obtendrá la habilidad de clase pasiva Purificación de Sangre Noble, que permite al usuario aumentar el poder de la sangre noble que fluye dentro de ellos, así como la proporción de sangre noble a sangre común que fluye en sus cuerpos. Se obtendrá la habilidad de clase pasiva Conjetura de Flux. Técnicas de la realeza, que permite al usuario aumentar la cantidad de poder que contiene un solo punto de flux. Se obtendrá la habilidad de clase pasiva Royal Flux Condensation, que permite al usuario condensar su flux en Royal Flux, un tipo de energía que permite que las habilidades y los hechizos muestren una mayor cantidad de poder que nunca. Se obtendrá la habilidad de clase pasiva Semis Regulus Seed, que permite al usuario aumentar su HP y FP a alturas increíbles. Se obtendrá el título Spiritas Alf Noble, aumentando las estadísticas del usuario en un pequeño porcentaje.
El usuario puede mejorar este título aumentando la proporción de sangre noble a común dentro de sus cuerpos. Cerrando su sentido de la visión por un momento mientras cerraba la pantalla llena con la descripción del camino de evolución final, Aurus respiró hondo varias veces, queriendo calmarse. Desafortunadamente, esta acción solo hizo que su emoción y expectativas se intensificaran, haciendo que Aurus abriera su sentido de la visión antes de dejar escapar un suspiro. Supongo que no se puede evitar, dijo Aurus mientras se reía. Luego miró a Teresa y dijo: terminé de leer la descripción. Confirmo mi elección. Déjame evolucionar. Como desee, maestro. Timbre. Aurus, Tempestual Nut Spiritas Flux, Rare, ha evolucionado a Aurus, Cepirre Spiritas Flux, Semis Regulus, Epic. El destino del mundo ha cambiado ligeramente debido a esta acción.